Con esta imagen estamos mirando lo que hemos trabajado hasta este momento en un elemento estructural. Hemos hecho siempre referencia a lo que es una sección transversal, entendiendo como sección transversal aquella que se hace realizando un corte perpendicular al eje longitudinal, es decir, un plano tangencial a los ejes auxiliares. Si llamamos eje X al longitudinal, el plano que conforman los otros ejes Y y Z. Pero no todas las veces nos interesa únicamente saber qué sucede en este plano. Y de allí a esta imagen ahora la acompaña un segundo plano que tiene un ángulo de inclinación diferente al de 90 grados con respecto al eje longitudinal. Ese ángulo, ese plano está inclinado un determinado ángulo que casi siempre se llama alfa, beta, gamma. Ustedes ya saben que utilizamos el alfabeto griego para designar este tipo de denominaciones. El asunto es que si trabajamos un plano inclinado, como el que vemos en ese corte, nuestro eje, que anteriormente incidía de esta manera, ahora nuestra fuerza axial queda formando un ángulo con relación a ese plano oblicuo. Y nuestra fuerza axial, como sabemos desde la mecánica, toda fuerza la podemos descomponer en componentes ortogonales. Entonces, la fuerza que actuaba o que actúa en la dirección del eje, y por eso se llama fuerza axial, al entrar a estudiar lo que sucede en un plano oblicuo, lo vamos a descomponer en componentes ortogonales con respecto al plano inclinado. Esto es, una fuerza que va a actuar perpendicular al plano de corte y otra que va a actuar tangencial al plano de corte. La primera, como ya sabemos, se denomina componente normal y la segunda componente tangencial. Hasta allí no hay, creo, ningún inconveniente. Todos estos son conceptos que prácticamente se están repasando del curso de mecánica. El asunto es las relaciones que se dan ahora entre estos conceptos. Siendo nuestro eje axial la línea punteada que aparece en la imagen, en dirección en la cual actúa la fuerza axial F. Ahora, en lugar de actuar en el plano vertical que teníamos para las condiciones normales, ahora tenemos este plano girado, ese ángulo que hemos denominado alfa. Y es con respecto a ese plano entonces en el cual hacemos referencia a la fuerza normal N y a la fuerza tangencial T. A su vez, cada una de estas componentes ortogonales, al distribuirse en el área sobre la cual están actuando, generarán entonces un esfuerzo normal, la primera,
y un esfuerzo tangencial la segunda. Ese esfuerzo normal vendrá representado como el valor de la fuerza N dividida entre el área, pero ahora para distinguirla del caso anterior, la vamos a denominar A'. Y de igual manera, la fuerza tangencial T, al distribuirse en el área inclinada A', nos genera el esfuerzo cortante tau. Así es como debemos leer e interpretar estos símbolos. La letra griega sigma para el esfuerzo normal, sigma minúscula, y la letra griega tau para el esfuerzo cortante. Ese mismo ángulo alfa que está formando el plano inclinado con respecto a la sección perpendicular al eje vertical es el mismo ángulo que forma la fuerza axial con respecto a la fuerza normal. O aceptar las consecuencias. A ver, por favor, apagamos los micrófonos. Y la directriz entonces de la fuerza normal forma el mismo ángulo de inclinación del plano con respecto a la fuerza axial, a la directriz de la fuerza axial. Entonces podemos establecer las relaciones con fundamento en las propiedades trigonométricas de las funciones seno y coseno. Y obtendríamos entonces que la componente normal es la fuerza axial multiplicada por el coseno de alfa y la componente tangencial es la fuerza axial multiplicada por el seno de alfa. Hasta ahí creo que no hay ningún inconveniente que esforzarse por entender. Visto de una manera un poco más objetiva, el fenómeno lo tenemos que ahora nuestra área que anteriormente habíamos denominado A y que era la sección transversal, que cuando se trataba de un rectángulo lo abreviábamos fácilmente diciendo B por H. En el caso de ahora es esta nueva área que aparece aquí en color amarillo, que nosotros ahora hemos denominado A'. Pero la relación entre estas áreas también cumple esas funciones trigonométricas. El ancho de la sección no ha cambiado, seguirá siendo B. La altura H es medida perpendicular al eje longitudinal y nosotros decimos con toda facilidad área igual base por altura, B por H. Pero cuando queremos referirnos ahora a la superficie que determina ese ángulo inclinado, ahora la altura de ese rectángulo va a ser H' y el área entonces es B por H'. Y H' también cumple la relación trigonométrica que es H' igual a H sobre coseno de alfa. Y por consiguiente, el área quedará
como B por H sobre coseno de alfa, es decir, que el área prima es la misma área A, pero dividida entre el coseno de alfa. Esas son las relaciones obtenidas a partir de las funciones trigonométricas que se generan en ese plano inclinado. Yo siempre acostumbro a enmarcar dentro de esta nubecita aquellas cosas que deben quedarse como flotando en nuestra mente para que preferiblemente no olvidemos. Todo lo que se llaman píldoras para la memoria. Bueno, entonces completando nuestro diagrama anterior, de todas esas relaciones que teníamos, habíamos escrito hasta el comienzo que, por un lado, la fuerza normal es igual a la fuerza axial por coseno de alfa. La fuerza tangencial era igual a F a la fuerza axial por seno de alfa. Y que de allí generábamos el esfuerzo normal, que ahora para distinguirlo del esfuerzo normal al que hacíamos referencia con respecto a la sección transversal, ahora lo llamamos sigma sub alfa, o quiere decir esfuerzo normal en el plano alfa, que será entonces igual a la fuerza normal dividida entre esa área A'. Como acabamos de decir que N es igual a F cosa alfa, reemplazamos N por F coseno de alfa, y como A' dijimos que era igual al área de la sección transversal dividida entre el coseno de alfa, nos queda entonces que el esfuerzo normal alfa es igual al esfuerzo normal, por identificarlo, llamémoslo sigma 1, pero ahora multiplicado por el coseno de alfa elevado al cuadrado. Y por el otro lado, refiriéndonos a los esfuerzos cortantes, tenemos que el cortante en el plano alfa, tau sub alfa, es igual a la fuerza tangencial o fuerza cortante T dividida entre el área A'. Y de igual forma, reemplazando tau por su equivalente F seno de alfa, nos queda que el cortante en alfa es igual a la fuerza axial por seno de alfa, dividida entre A', que es A sobre coseno de alfa, expresión matemática que queda como esfuerzo cortante en alfa igual al esfuerzo normal de la sección transversal multiplicado por seno de alfa y por coseno de alfa. Estas son entonces las relaciones entre el esfuerzo normal en un plano alfa y el esfuerzo normal en la sección transversal, lo mismo que el cortante en un plano alfa con respecto al esfuerzo en el plano alfa, en el esfuerzo normal. Hasta allí, me imagino que, pues hasta allí todo lo que hemos dicho es fundamentado en lo que estamos observando en la imagen y en lo que estamos haciendo, simplemente reemplazando términos, aprovechando las relaciones que nos permiten las funciones trigonométricas. En resumen, entonces, de todo lo que hemos dicho hasta ahora, sacamos que el cortante en un plano inclinado alfa es igual
al esfuerzo normal de la sección transversal multiplicado por el seno y por el coseno del ángulo de inclinación con respecto a la sección que se quiere averiguar. Y que el esfuerzo normal en el plano alfa es igual al esfuerzo normal en la sección transversal multiplicado por el coseno del ángulo de inclinación elevado al cuadrado. Me permito hacerles el recuerdo. Coseno de alfa elevado al cuadrado, que también se escribe como cos cuadrado alfa, quiere decir que al ángulo alfa hay que sacarle el coseno y ese resultado elevarlo al cuadrado. No quiere decir que eleve el ángulo al cuadrado y luego le saque el coseno. Ese error lo han cometido algunas veces. Entonces, de esta manera viene expresado el cortante en el plano inclinado alfa. Y de esta manera, como saliendo de ese plano, el ángulo, el esfuerzo normal a ese plano alfa. Esto nos invita inmediatamente a pensar que si esto está en función de alfa, entonces nosotros podemos pensar en hacer una tablita poniendo a variar el valor del ángulo alfa. Cuando alfa valga 0, ¿qué va a suceder? Para el cortante, ¿y qué va a suceder para el esfuerzo normal? No es sino reemplazar en su calculadora cuánto vale el coseno de 0 saben ustedes que es la unidad. O sea que el esfuerzo normal es igual al esfuerzo normal, pues obvio estamos hablando del mismo plano. Y en el esfuerzo normal, cuando únicamente actúa fuerza axial, el cortante vale 0. ¿Qué es lo que nos sucede acá? Porque cuando reemplazamos alfa igual a 0, el seno de alfa vale 0, el coseno de alfa vale 1, pero 0 por 1 vale 0, el cortante se vuelve 0. Y para diferentes valores de alfa, pues podemos hacer una tablita en la que tengamos el valor de alfa, recordando también que si se va a hacer en una hoja de cálculo Excel, debe uno convertir los grados a radianes. Y esto también para permitirme recordarles que cuando vayan a trabajar en su calculadora, se recuerden que la calculadora tiene 3 sistemas de medida angular. El sistema de sexagesimal, que es el que acostumbramos a estar siempre, aquel en el cual la vuelta entera se mide en 360 grados, el ángulo llano 180 y el ángulo perpendicular 90 grados. En radianes, la vuelta entera es 2pi radianes, el ángulo llano es pi radianes, el ángulo perpendicular de 90 grados es pi medios, y así sucesivamente. El otro sistema de medida angular es el centesimal, en el cual la vuelta completa tiene 400 grados y que el grado tiene como submúltiplos el minuto y el segundo, que en este sistema valen 100 y 100, por eso se llama centesimal. En cambio que en el sexagesimal
el grado tiene 60 minutos y el minuto 60 segundos. Esto para que antes de trabajar miren en qué sistema de medida angular se encuentra su calculador, para que no utilice como excusa que si un problema no le da es porque estaba en un sistema diferente. Entonces, aquí están representados con esas pequeñas flechitas verdes el esfuerzo normal en el plano inclinado alfa, y con estas flechitas amarillas tangenciales, pues el esfuerzo tangencial o esfuerzo cortante, con su correspondiente equivalencia. Y si hacemos la tabla completa para valores, en este caso yo he utilizado un incremento de a 5 grados. Si tomamos alfa igual 0, 5, 10, 15, etc. Aquí en este caso hemos llegado hasta el 95. Su equivalente en radianes, el coseno elevado al cuadrado y el seno por el coseno. Tenemos esta tabla de valores que va cambiando desde 1 como el valor más grande para coseno al cuadrado y va disminuyendo. Cuando vamos en 45 grados ya vale 0,5. Cuando llegamos a 90 grados, el coseno ya vale 0. Este 4 por e a la menos 33, pues ustedes saben que es prácticamente 0. Y el producto seno de alfa por coseno de alfa, a su vez, hace el proceso contrario, va aumentando desde 0 hasta 0,5 y luego vuelve a decrecer. Esto es mejor mirarlo como una gráfica, y aquí tenemos, si en el eje horizontal llevamos el ángulo de inclinación respecto del eje principal 1, 1, el coeficiente de esfuerzo normal tiene esta variación, que es una función, pues obviamente, si estamos hablando de las funciones que están implícitas en esas ecuaciones, coseno al cuadrado de alfa y seno de alfa por coseno de alfa, este es el resultado entonces para los esfuerzos normales, y este es el resultado para el esfuerzo cortante. En el caso de los esfuerzos normales, un valor máximo de 1 en 0 grados y un mínimo de 0 en 90 grados, y luego se repite esto como un ciclo que comienza a crecer hasta llegar a los 180 grados, donde tendremos nuevamente esta posición, y así sucesivamente se repetirá como una onda, como lo es las funciones trigonométricas. En el caso del coeficiente para cortante, por el contrario, comienza en 0 y va creciendo hasta 0,5 al llegar a 45 grados, y luego comienza a decrecer hasta nuevamente tomar el valor 0 en 90 grados, con la gran diferencia de que en este caso, después de los 90 grados, el coeficiente se vuelve simétrico a lo de acá, pero en valores negativos, y volverá a cerrar nuevamente en 0 para los 180 grados.
Aquí están las dos curvas completas tomadas desde 0 hasta 180. Hace un momento habíamos dibujado solo desde 0 hasta 90, ahora tenemos completo desde 0 hasta 180. Y esto seguirá repitiéndose para los valores hasta 270 y si damos la vuelta entera, obviamente, hasta 360. La curva azul indica el esfuerzo normal, la curva en rojo, el esfuerzo cortante. ¿Ahí hay alguna inquietud, alguna pregunta? Bueno, entonces, una vez vista esta que es la fundamentación teórica conceptual, si hacemos la relación entre los dos coeficientes, el coeficiente para esfuerzo normal y coeficiente para esfuerzo cortante, desde 0 hasta 1 obtenemos este semicircunferencia. Si continuáramos, se cierra y vamos a obtener la circunferencia completa. Y entonces lo que sigue es a poner en práctica estos conceptos que acabamos de mirar. Tenemos en primera instancia este problema. La carga P de 1.4 kilolibras está soportada por dos elementos de madera con sección transversal uniforme, unidos mediante un empalme sencillo pegado al sesgo, como se muestra en la figura. Determine los esfuerzos normales y cortantes en el empalme pegado. A ver, por favor, papel y lápiz y a intentar resolver eso. Yo prefiero, es decir, ustedes pueden, cuando ya se tiene dominio completo del tema, usted puede hacerlo aplicando directamente las fórmulas que vimos. Pero mientras no, es preferible hacer paso a paso, según lo que usted observa en su diagrama de cuerpo libre. ¿Qué necesitamos para hacer nuestro diagrama de cuerpo libre? Pues aquí por donde está indicado el plano oblicuo, haga usted un corte y dibuje su diagrama de cuerpo libre. Eso vamos a proceder a hacerlo en una hoja Excel para mirar más detenidamente. Me dice, por favor, si estamos mirando Excel. Sí, profe. Okay. Sí, profe. Bueno, gracias. Vamos a trabajar aquí en este Excel. Entonces decíamos que vamos a hacer un diagramita de cuerpo libre y para ello voy a dibujar, a ver si aquí tenemos algo parecido a eso. No veo. Bueno, creo que me toca más bien hacerlo así. Dibujando la parte inferior de esa madera, teníamos algo parecido a esto. Recordemos los datos. A ver, tenemos sección de 5 pulgadas por 3 pulgadas y una fuerza P, voy a tomar datos, P igual
1.4 kilolibras. Sección 5 por 3 y ángulo, aquí hay un ángulo de 60 grados. Y mire bien dónde está marcado ese ángulo de 60. A veces esa es la parte que despista cuando se trata de resolver un problema. Para nosotros, según lo que vimos en el dibujo, vamos a marcar nuestra fuerza en primer lugar. Aquí está nuestra fuerza. Punto 4. Pues ya sabemos que son kilolibras. Y sabemos que este ángulo que estoy marcando aquí vale 60 grados. Si nosotros vamos a descomponer esta fuerza que anteriormente venía por el eje axial, eje principal, el eje en este caso, como el elemento está vertical, el eje principal es el eje vertical. Aquí tendrá que haber entonces una fuerza inclinada que va a ir en dirección normal, o sea, perpendicular, y que nosotros hemos llamado N y que para distinguirla por ahora le vamos a poner un color azul y que la llamamos N. Y ahorita vemos a que es igual. Y por el otro lado, esta fuerza también se descompone en otra fuercita que va a ir paralela a la sección y que para distinguirla aquí la vamos a pintar en verde claro y que esta es la fuerza T, fuerza T. Hasta ahí no hemos hecho nada diferente de lo que aprendimos en la mecánica, las componentes ortogonales de una fuerza. La clave está en identificar con qué ángulo quiere usted trabajar. Usted puede, es indiferente si va a trabajar con el ángulo que forma aquí la vertical con tau o la vertical con n. Con cualquiera de los ángulos, desde que esté bien identificado, va a llegar usted al mismo resultado. Lo que sabemos nosotros es que el ángulo, vamos a ver, a marcar eso, dibujando un arquito. Este arco así nos va a indicar que este ángulo vale, este es el ángulo que vale 60 grados. Ahora sí haga usted sus reflexiones para saber cuál de esos ángulos vale 60 o cuánto vale el ángulo acá. Este ángulo, si nosotros miramos esta línea, la directriz de la fuerza F, es paralela con este lado. Y a su vez, el plano inclinado corta a esas dos direcciones paralelas. Por consiguiente, este ángulo es el mismo ángulo de 60 grados. O sea que para nosotros el ángulo alfa es igual a 60 grados.
Y a partir de allí, ¿cuál es la relación que forma la normal con respecto a la fuerza axial? Estamos. Sí, profe. A ver, entonces, ¿cómo sería? N igual. N sería igual a P por el seno de 60. N igual. Perdón, F. F. Por el seno de 60. Seno de 60. Y T. F por el coseno de 60. F. Coseno de 60. Pero estamos siendo coherentes entre lo que estamos dibujando aquí y lo que vimos en las diapositivas acá. Vamos a recordar. Miremos bien a qué se refiere el ángulo alfa que nosotros detectamos aquí. El ángulo alfa es el que forma, bien sea el plano horizontal, el plano transversal con el plano inclinado, medido en sentido antihorario, o bien sea el ángulo que forma la fuerza axial con la fuerza normal. Si hablamos de ese plano, de ese ángulo, entonces ¿con qué ángulo estamos haciendo referencia? Ahí estaría haciendo referencia al ángulo que está entre F y T. Sí. ¿Debería ser 30, profe? Debería Sí, ser. debería cambiarse entre F y N con 30. Ok. Entonces, nuestro ángulo es 30. Alfa 30. Y ahora sí no nos queda más que hacer operaciones. Y sería entonces igual 1.4 por seno de radianes 30 0,7. Y por acá tenemos igual 1.4 por coseno. Profe, Diga, ¿no sería al revés? N no sería con coseno y T con seno. a ver, vamos a ver. Porque ahí hacemos un cambio de ángulo. Pues. Radianes 30 dijimos. Vamos a ver, y ahorita aclaramos esa parte. 1.2124. Decimos que el ángulo alfa es el ángulo comprendido entre
la directriz de la fuerza axial. La directriz de la fuerza axial está claro que es la vertical. Y la directriz de la fuerza normal. La directriz de la fuerza normal está actuando aquí. Si hacemos atención a eso, estamos hablando de un ángulo de 30 grados. El 60 lo está formando con respecto a la fuerza T. ¿Sí les parece o no les parece? Pues no, profe, lo que pasa es que pues, n ya no sería f seno, sino f coseno. Sí, por eso. Pues haga ese cambio ahí. Solo invertir donde está n, colocar t y donde está tn, ya, porque si cambia. Usted dice aquí, No, profe, al otro ladito, donde está n, ahí t y abajo n. aquí poner fuerza de tensión. Sí, yo creo que sí, queda así. Ya me hizo dudar usted. A ver, entonces, para ti este es tensión. Este es, perdón, cortante. Y este es N. Sí, profe, exacto. Ya. Bueno, ahora, por otro lado, ¿cuánto vale la sección entre la... Porque nuestra área inicial, acordémonos que área teníamos 5 pulgadas en el sentido horizontal, llamémosle a eso H, 5 pulgadas. Y la dimensión B, que sería perpendicular a la pantalla, 3 pulgadas. Pero ahora, según como lo vimos, H', ¿a qué teníamos que es igual a H'? H sobre coseno de alfa. Aquí está, este es el ángulo alfa. H coseno de alfa, sí señor, igual. H coseno de alfa. H' entonces es igual. Cinco por coseno
radianes 30. Profe, H' no es H sobre el coseno, Perdón, no es dividido entre el coseno, o me estoy equivocando. a ver, mire, yo creo que el problema aquí está en el dibujo del... Voy a hacerlo más grande aquí este diagrama, para que me permita dibujar allí. El texto nos marca aquí el ángulo de 60 grados. Es este ángulo. Este es nuestro ángulo de 60 grados. Automáticamente, y aquí es donde viene la explicación. Si yo trazo una línea auxiliar aquí, que es la sección transversal, este ángulo de acá es el que vale 30. ¿Es así? Allí es la cosa. Este es realmente alfa. Lo que pasa es que el dibujo nos despista. Vamos a marcarle aquí. Alfa. Bueno, ya sabemos que este es el ángulo alfa y este es el ángulo complementario de alfa, o sea, 60 grados. Entonces, estábamos haciendo mal nuestro diagrama, es lo que sucede. Esta es nuestra fuerza axial. Y esta es nuestra fuerza normal. Entonces, esta es la dimensión que vale 5 pulgadas. Esta horizontal, ¿verdad? Aquí tenemos L igual 5 pulgadas. Profe, H' no era H sobre cos de alfa. Eso es lo que estoy buscando. Este era H5 y este de aquí es H'. Por eso estoy aclarando. Aquí estamos mal, es H sobre coseno de alfa. Que aquí es dividido. Ahora sí tenemos 5,77.
Y ahora sí podemos decir, vamos nuevamente a nuestras expresiones que teníamos acá. Aquí tenemos sigma alfa igual a sigma 1 coseno al cuadrado de alfa. Si queremos ir directamente. Entonces, sigma, ¿dónde está? Aquí está. Sigma igual. Si nosotros tuviéramos la sección normal, a este que lo hemos llamado sigma 1 sería igual. Sigma 1 igual a 1.4, que lo podemos poner en, eso estaba en kilolibras, sí, 1400 libras, dividido entre 5 por 3. ¿Verdad? Ese es el esfuerzo normal en esta sección. O sea que al sigma 1 sería igual a 1400 dividido 15. 93,33. Sigma alfa esto me quedó mal. Sigma alfa igual, bueno, hagamos de cuenta que ese es un subíndice, aunque quedaron del mismo tamaño. Según la deducción que hicimos es sigma 1 sigma 1 por coseno de alfa, vamos a ponerlo entre paréntesis, coseno de alfa al cuadrado. Entonces tenemos sigma alfa igual sigma 1 que es 93.33 multiplicado por, vamos a poner paréntesis, coseno radianes 30 esto se eleva al cuadrado, no, todavía no, allí se eleva al cuadrado, 70. Y tau, esfuerzo tangencial, tau, ¿dónde está aquí? De una vez, tau sub alfa
es igual. ¿Se recuerdan a qué era igual? A sigma 1 multiplicado por seno de alfa y por coseno así era la cosa, ¿no? Voy a permitirme regresar a nuestras fórmulas. Tau alfa igual a sigma 1 por seno de alfa por coseno de alfa. Entonces tenemos tau alfa igual sigma 1, ¿dónde está? 9333 por seno. A mí por eso me gusta escribir de una vez el ángulo y su equivalente en radianes para no tener que estar haciendo esto. Bueno, para la próxima lo hacemos así. Seno de radianes 30 por coseno radianes 30. Igual 40.41. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno. Vamos al siguiente ejemplo. ¿Dónde está? Por aquí. A ver, este ejemplo dice, muy parecido. Dos elementos de madera de sección transversal rectangular uniforme están unidos mediante un empalme sencillo pegado al sesgo, como se muestra en la figura. Si se sabe que la fuerza P es 11 kilonewtons, determine los esfuerzos normal y cortante en el empalme pegado. Resolvamos primero la parte del 1.31, porque el 1.32 es complementario del mismo que acabamos de mirar, de este mismo. Por favor, resuelvan ustedes, me dicen sus resultados y luego comparamos. Gaitán era una persona pues, que estudió en Italia, estudió con Enrico Ferri, uno de los estudiantes más destacados. Hizo algunas defensas penales, como el caso Sabatsky, el caso de la masacre de las bananeras, que fueron históricos para el país. En ese tiempo
decían muchos profesores de la época que como no había televisión, no había medios masivos de comunicación, pues el chisme de la época era lo que hacía Gaitán en sus juicios, en sus trabajos. Y pues había aprendido en Italia de la oratoria de los dirigentes italianos, así es que pudo tramitar el sentimiento del pueblo. Por eso se dice que Gaitán no fue un hombre, fue un pueblo, y él mismo lo dice en sus discursos. No soy un hombre, soy un pueblo. También puedo decir que de una vez por todas, lo que sabemos todos vía derecho constitucional, que el pueblo es superior a sus dirigentes. Hace la oración por la paz, hace la marcha de las antorchas. Era una persona que trascendía al humano para convertirse en la nación colombiana. Tras su muerte, dicen muchos historiadores que las cosas comunes de Bogotá estuvieron más o menos de 2.000 a 3.000 personas. Eh, el ejército colombiano, eh, por ejemplo, esta anécdota, aparece un tanque de guerra y se dirige hacia el Palacio Presidencial. Mucha de la gente que está en el Bogotazo dice que el ejército se ha unido al pueblo. Entonces acompañan este tanque, pero el tanque tiene una metralleta, se devuelve y ayuda a masacrar al pueblo. Esa es el ejército que dispara contra el pueblo. Una cosa muy diferente fue el comportamiento de la policía. La policía empieza a entregar las armas para a los civiles. Eh, es muy triste lo que pasa, pues, porque de una u otra manera con Gaitán hubiésemos profundizado la revolución en marcha muy necesaria que en su momento la propuso en el 36 López Pumarejo, uno de los mejores presidentes y el mejor presidente que ha tenido Colombia, porque en el 36 se opone a la concepción confesional antidemocrática de la Constitución de 1886 y propone pues, la reforma conocida como la Revolución en Marcha. Entonces Gaitán, tras su muerte, pues deja una especie de división. Los conservadores, para no ser masacrados, utilizan un chivo expiatorio que es lo que siempre se ha utilizado y es decir que lo mató el comunismo, que fueron grupos de izquierda, que fueron grupos que de una u otra manera no simpatizaban ni con el Partido Liberal ni el Partido Conservador y le achacan esta muerte al Partido Comunista Colombiano. Esa manera de achacar los problemas a la izquierda siempre ha existido como solución a el problema de lo colombiano. Yo escuché a Manuel Vélez en la Universidad de Nariño, él llegó allí. Él en su discurso de Estado comunitario también dijo que eh, una de las maneras de que se evite inversión extranjera era que había grupos armados de izquierda en Colombia. Entonces esos grupos armados de izquierda permitían la evasión de capital, que los capitales se fugaran de Colombia y no atraían la inversión extranjera. Siempre ha estado en el discurso de los dirigentes colombianos antidemocráticos el hecho de que se respalde el fracaso del
Estado colombiano, atribuyendo los problemas de Colombia a la izquierda. La Iglesia Católica, por su parte, atribuyó la muerte de Gaitán a los ateos y al comunismo internacional. Mire que sigue estigmatizando la Iglesia Católica, sigue estigmatizando a las personas ateas que no comulgan con su confesionalismo y también refuerza la tesis del Estado que fue que a Gaitán lo mataron. ¿Cómo vamos, jóvenes? Por su parte, Gloria Gaitán, ¿qué dice la hija? Gloria Gaitán dice que hizo parte de un complot internacional encabezado por los pininos de la CIA, porque pues estaba de una u otra manera gestando la CIA de manera, este grupo de inteligencia, de manera embrionaria. Ella manifiesta que fue la CIA la que intentó sobornar a Jorge Eliezer Gaitán diciéndole que deje atrás sus discursos, que deje de balconar al pueblo, que se calle y pues por sus silencios donde se hablan fuertes como de dinero. Él se negó a recibir esa fuerte suma de dinero y como resultado de eso fue que todos sabemos de que el señor Roa y Roa había dicho que lo asesinaba para demostrarle a su novia que él era una persona muy valiente. Nadie se creyó la versión de Roa. Es más, Roa dispara contra la comunidad de Gaitán y a los pocos minutos es despedazado por la orden. Hay muchas historias en la muerte de Gaitán. Esas son, digamos, las atribuciones. Laureano Gómez le pedía a Ospina Pérez que entregue el poder a una junta militar. Más adelante, pues moriría Rojas Pinilla. Pero hay una cosa clara, que Laureano Gómez, después de 4 días de la muerte de Gaitán, se da, viene una conferencia para Latinoamérica y viene el mismísimo General Marshall. Pues uno diría que General Marshall, el que ayudó a reconstruir Europa con el famoso Plan Marshall, que todos los economistas, todos los administradores de empresas y todos los historiadores tienen que pasar por la comprensión de las implicaciones que tuvo el Plan Marshall para la reconstrucción de Europa, diría, hombre, pues viene el Plan Marshall para Colombia y vamos a reconstruir Sudamérica. Colombia ahora. Pero ¿qué sucede? Sucede que quien dice lo mismo de siempre. Que el problema de Colombia es de izquierda, son los comunistas, es el partido comunista y por lo tanto lo que se tiene que hacer es reprimir a cualquier persona que se reclame comunista. Toda esta serie de cuestiones pues, llevaron a la clausura del Partido Comunista. En Colombia se negó la existencia del partido, el cual es el Partido Comunista. Bueno, este problema es mucho más fácil porque como alfa vale 45 grados, no hay ninguna confusión. Por cualquier lado que usted lo tome va a ser 45 grados. Vamos a tomar aquí el equivalente en radianes para no tener que estar haciendo cada vez esta operación. Ahí tenemos. Nuestra sección aquí es de 7.5 milímetros en altura. Y pongamos acá B igual 150 milímetros.
y en él actúa una fuerza P. Rojas Pinilla. En Rojas Pinilla hay como una especie de quiere que uno escuche a Rojas Pinilla. Una fuerza P de 11 kilonewtons. kilonewtons. Entonces, lo primero que hacemos nosotros es, si esa fuerza se estuviese distribuyendo en la sección normal, que sería la línea que acabo de dibujar, pero que poco se ve, vamos a dibujarla aquí. Si esta fuerza original de 11 kilonewtons se distribuye en la sección transversal, pues la sección transversal sabemos que es área A igual .5, perdón, no es 7.5, es 75, ¿no? Volvamos acá. 75 milímetros por 150 milímetros. Aquí es que hay que cambiar, 75 milímetros. Área igual 150 por 75. Eso quiere decir entonces que el esfuerzo normal, sigma 1, es igual a 11 kilonewtons dividido entre el área, perdón, y 11 dividido A. Esto es entonces, ¿y por qué se me cambió esto? Si yo escribí sigma, no alfa. Sigma 1 igual 11 dividido. Bueno, esto ni siquiera alcanza a salir aquí. De allí que sea necesario hacer un cambio de unidades. O sea, ahí tenemos kilonewtons entre milímetros cuadrados. Para pasarlo a metros cuadrados, yo tengo que multiplicar entonces por 1000 y por 1000, o sea, por 10 a la 6. Nos quedan 977.77. Esos son kilonewtons por metro cuadrado. O sea, kilopascales. Como queremos encontrar el esfuerzo normal en un plano rotado 45 grados, vamos a encontrar sigma alfa. Entonces,
sigma sub alfa igual como decía la expresión, sigma 1 multiplicado por coseno Coseno al cuadrado de 45. coseno al cuadrado. Vamos a ponerlo bien. Coseno de alfa al cuadrado. Para nosotros esto es igual sigma 1. ¿Dónde está? Aquí. 97 por, ahora sí vamos directamente acá. No sin antes poner paréntesis para elevar al cuadrado luego. Coseno de una vez vamos acá para no convertir a radianes. Y ahora sí, elevado al cuadrado. Eso nos da 488.9. Y el cortante, Profe, ese sigma alfa está en kilonewton. sigma alfa, de aquí. ¿Por qué dice que está en kilonewtons? No, pregunto, profe. A ver, teníamos, el que está en kilonewtons es la F11. Este sigma 1 está en kilopascales, Ya. porque hemos dividido los kilonewtons entre metros cuadrados. Ya, en kilopascales, ¿no, profe? Sí, sí, señor. Gracias. Ahora vamos con el esfuerzo cortante. Esfuerzo cortante tau en la sección alfa es igual a sigma 1 multiplicado por coseno de alfa y por seno de alfa. Reemplazando valores tenemos igual sigma 1 977 por coseno de alfa por seno de alfa. Dan lo mismo. ¿Por qué razón? Por el ángulo. Porque el ángulo es de 45. Porque el ángulo es de 45. Vamos a mirar qué pasaba acá. Aquí tenemos esta gráfica. Justo en 45 grados se cruzan aquí en este valor. La gráfica del cortante, que es la roja, se encuentra con la del normal, que es la azul. Estamos justo en ese punto. Bueno. La segunda parte de este mismo problema. El enunciado es lo mismo.
Aquí lo que cambia es que nos pide si se sabe que el máximo esfuerzo, atención, permisible en el empalme pegado es de 560 kilopascales, determinar la máxima carga P que puede aplicarse con seguridad y el esfuerzo cortante correspondiente en el empalme. Por favor, intenten resolverlo. Habían hecho el corte de franela y la cabeza les quedaba corta. Una muchacha bonita venía desnuda con un celular. No era la muerte la que uno le daba miedo, sino el hecho de que se hubiera perdido el respeto. Ahí podemos mirar unas formas de violencia Ese les voy a dejar ese de actividad para que miremos el siguiente problema, que es de pronto algo más interesante. Dice así: un tubo de acero de 400 milímetros de diámetro exterior se fabrica a partir de una placa de 10 milímetros, soldando a lo largo de una hélice que forma un ángulo de 20 grados. Aquí está, 20 grados, con un plano perpendicular al eje del tubo. Si se sabe que los esfuerzos normal y cortante máximos permisibles en las direcciones respectivas, normal y tangencial a la soldadura, ojo, a la soldadura son de sigma 60 megapascales, tau 36 megapascales. Determine la magnitud P de la máxima fuerza axial que puede aplicarse al tubo. Sí. ¿Cómo iremos con ese problema? siempre se hace esa pregunta, pero la cuestión que tenemos en la actualidad es, por ejemplo,
hizo un informe que los taxistas acaba de mostrar, quiso colocarles los taxistas se unieron, hicieron un paro y impidieron que Gaitán siguiera siendo alcalde. Entonces, mire ese aspecto. Entonces, Gaitán del discurso y otra bien diferente de la administración pública que tiene que torear que sean aprobados los proyectos de ley del Congreso, pues tienen que perseguir el derecho. Le dicen que las leyes son producto de la razón. Bueno, y ciertamente sí tienen un aspecto científico jurídico, se podría decir. Pero detrás de eso que existen los grupos de poder, entonces se compran para gobernar incluso las localidades. ¿Cómo se gobierna? Se dice, bueno, si en un municipio se entregan las empresas, por ejemplo, una empresa de agua que se ¿Cómo van? Ni idea de cómo resolverlo, profe. ¿Ni idea? Al menos de mi parte, profe. Bueno, una pista, primero que nada. El esfuerzo que produce la carga P se va a distribuir en qué superficie en primera instancia. El esfuerzo sigma 1. Si usted hace un corte a ese cilindro, ¿qué figura vemos? Un corte transversal. Vamos a dibujar aquí el corte transversal, sería esta figurita. A ver. Eso es lo que primero que hay que entender. El tanque, lo que pasa es que aquí nos dibujaron la tapa, que es la parte en donde se va a ejercer la fuerza. Pero nos debe quedar claro que el diámetro externo es esta dimensión aquí de 400 milímetros, 40 centímetros. Y que el espesor de la pared es 10 milímetros, ¿verdad? Ahora, si dibujamos visto de frente, una partecita de estas en donde está marcado aquí, el ángulo de inclinación de la soldadura, veríamos esta figurita. Veamos dónde está este triángulo. No veo. Parece que es este, pero me tocaría invertirlo. Bueno. Bueno, así también sirve. Nuestro plano horizontal, sobre el cual se producen los esfuerzos normales, sigma 1,
es esta línea que acabo de dibujar en blanco. En ella tendríamos un esfuerzo que sería P dividido entre esta área que está en amarillo. ¿Cuánto es esa área que está en amarillo? A ese lo llamaríamos el esfuerzo y no puede dejar dibujarlo. Recuerden que el esfuerzo normal con respecto al eje principal es el que llamamos sigma 1. ¿Cuál es el área de esta corona cilíndrica? Si sabemos que el diámetro es 400 milímetros y el espesor de la pared 10 milímetros. Eso quiere decir que voy a escribirlo acá entonces. Tengo un radio mayor igual la mitad de 400, 200 milímetros. Radio externo. El radio interno lo voy a denotar con minúscula. ¿Cuánto será el radio interno? 190 milímetros. Esto me permite sacar que el área A es igual a pi factor común de radio mayúscula elevado al cuadrado menos el radio minúscula elevado al cuadrado. Esa es el área de una corona circular, ¿verdad? Ya que ese valor no tiene problema, ya es conocido. Ya conocemos con esto sigma prima. Vamos a insertar sigma 1 será igual a P dividido entre esa área cuyo valor aún no hemos encontrado, pero sabemos que lo podemos calcular. Ahora sí, ¿cuál es el ángulo alfa? Miren que este es nuestro plano, el plano transversal, el que va perpendicular al eje sobre el cual va la directriz de la fuerza. Según lo que estamos viendo aquí, esto ha girado 20 grados. Entonces ya también sabemos que alfa igual 20 grados. Vamos a marcarlo aquí. Alfa igual 20. Con eso ya puede usted aplicarle. Aquí el problema es que hay que hacer
una hipótesis o hay que hacer un cálculo previo, porque no sabemos cuál de los dos esfuerzos en la soldadura es el que controla. Mire que tenemos esfuerzo normal 60 megapascales, esfuerzo tangencial 36 megapascales. No hay que dejarse engañar por los valores absolutos, toda vez que el esfuerzo, esto es el esfuerzo máximo que podemos aplicarle a la soldadura. Pero dependiendo de la inclinación del ángulo, no sabemos todavía cuál es mayor, si el esfuerzo normal o el esfuerzo tangencial. Entonces, una de las opciones es plantear una hipótesis y luego comprobarla o rechazarla. Por decir algo, usted dice, bueno, supongamos que primero se cumple el esfuerzo normal. Con base en eso va a obtener un resultado. Y después dice, bueno, ahora sí supongamos, para esa condición que supusimos, ¿cuánto sería el esfuerzo cortante al cual está trabajando esa sección? Si el esfuerzo cortante con el que trabaja es menor de 36, quiere decir que su suposición fue correcta. Pero si le da mayor que 36, quiere decir que hay que rechazar eso y ahora sí asumir lo contrario. Asumir que lo que controla es el esfuerzo cortante. Les dejo ese reto para el día de mañana. Mañana es nuestra clase, no el jueves, ¿no? Porque ya nos están... Jóvenes, trabajenle. De estos ejercicios y muchos más encuentran ustedes en los textos que les indiqué. ¿Alguien quería decir algo? Profe, sí, una cosita, está hablando Cristian. La cuestión es para ver si nos puede pasar las diapositivas y los Excel, profe. Ok. Yo ahorita le escribo al WhatsApp para que agregue a mi número. Yo soy el representante que usted eligió, ¿vale? Bueno, póngame así, soy representante del grupo 2. Sí, yo ya lo había escrito antes, pero hasta ahora no. Listo. Entonces ya le vuelvo ahorita a mandar un mensaje, ¿vale, profe? Ok, bueno. Vale, Profe, muchas gracias. Siga. ¿usted grabó la clase? Esta estaba grabando, pero vamos a ver si me deja bajarla. Como les digo. Listo, profe. ¿Se la puede compartir? Gracias. Ok. Entonces nos vemos.